Hola, muy buenas tardes. Gracias por hacer esta entrevista. ¿Me puedes dar tu nombre, tu edad y tu nivel educativo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mi nombre es Elizabeth Peralca, tengo 43 años. ¿Qué más me preguntaste? ¿Cuál es tu nivel educativo? Técnico, completo. Ok. Bueno, el día de hoy te voy a realizar una serie de preguntas sobre el primer mandato de Alberto Fujimori. La primera pregunta sería, ¿cuál consideras que fueron los principales problemas, tanto económicos, políticos, sociales, que se vivieron dentro del gobierno de Alberto Fujimori? El gobierno de Fujimori, yo todavía era joven, pero viví cerca de muchos, viví de cerca muchos de los problemas que enfrentó el país en esos años. Uno de los que recuerdo fue, a ver, cómo era que crecía la población, sobre todo en las ciudades, ¿no? Llegaba gente de todas partes del Perú, buscando una mejor vida, ¿no? Pero no había suficiente trabajo, no había ni servicios, no había ni educación para todos. Y eso generó mucha pobreza y también descontento. En el laboral, de repente. En lo laboral, claro, hubieron cambios. Empezaron a aplicar reformas que flexibilizaron mucho los derechos del trabajador. En mi casa eso fue muy claro. Mi hermana trabajaba en una empresa y le cambiaron el contrato a uno temporal, sin los beneficios que tenía antes, ¿no? Y eso generó mucha inseguridad. Y en el tema político, ¿puedes recordar algunas cosas? A ver, bueno, en el tema político, bueno, el gobierno empezó a usar decretos de urgencia para tomar decisiones rápidas. Eh, Luego, ¿qué más? A ver, también recuerdo que el Congreso no respetaba de todo, pues, ¿no? En lo que es la Constitución. Además, se hablaba mucho de eso y que también estaban tomando decisiones sin consultar y de los derechos laborales estaban siendo debilitados. Y socialmente, ¿cómo crees que afectó? A ver, ¿cómo afectó? El crecimiento descontrolado de la población hizo hizo que la salud y la educación colapsaran en algunas zonas. Es cierto que hubo avances, sí, como la reducción de mortalidad infantil, ¿no? Pero la calidad de vida de muchas familias sigue siendo muy baja. Y fue en la época más fuerte, pues, ¿no? Con mejoras en algunos aspectos, pero también con muchos conflictos y tensiones que hasta ahora se recuerdan. Bueno, entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron no efectivas? A ver, durante el gobierno de Fujimori se vivieron muchos cambios en la economía. Yo en ese tiempo era muy adolescente, pues, ¿no? Pero en mi casa se hablaba bastante del tema, porque la situación era bien difícil. La inflación estaba fuera de control, los precios subían sin parar y era muy complicado para nuestras familias cubrir esos gastos básicos. También recuerdo que en el gobierno se empezó a aplicar una serie de medidas económicas para estabilizar la economía y controlar la inflación. Se hablaba de la liberación del mercado también, ¿no? La reducción del gasto público y unas políticas de control monetario que buscaban frenar el desorden económico. Con el tiempo, esas acciones funcionaron. La inflación bajó bastante, los precios se estabilizaron y eso ayudó a que la economía se empezara a reactivar. Muchos empezaron a confiar de nuevo en que las cosas podían mejorar, aunque no todos los cambios fueron factibles de aceptar. Okay. ¿Y qué me puedes hablar sobre qué políticas implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad del país? Como, por ejemplo, puede ser programas y así. A ver, en los años del gobierno de Fujimori, yo vivía en una zona popular de Lima y recuerdo claramente cómo comenzaban a llegar los programas sociales que antes habíamos visto. Por ejemplo, a ver, en mi barrio funcionaba un comedor popular, ¿no? Que recibía alimentos del PRONOA.
También había desayunos escolares en las escuelas de mi hermano menor y muchas mamás participaban en el programa de Raza de Leche. Sin duda eso ayudó, sí, a muchas familias que pasaban en ese momento en situaciones difíciles. Bueno. Uno de los temas que me marcó fue eso de las esterilizaciones. Años después me enteré que habían varias mujeres en la sierra, incluso en la familia de mi mamá, habían sido operadas sin entender de qué se trataba. Pues, ¿no? Le dijeron de que era parte de un programa de salud, pero no le explicaron que era permanente. Y eso me dio mucha cólera. Sí, eso indignó mucho. Habían comentado de que eran parte de planificación familiar, pero al final resultó de que era esterilización para esas mujeres. Sí. Bueno, entonces, ¿también me puedes comentar qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso? Claro. A ver, en ese momento muchas personas sentimos un alivio, porque por fin se estaban enfrentando con la firmeza al terrorismo. La captura de Abimael Guzmán fue algo muy importante en el país. Sin embargo, no se puede negar que se cometieron muchos abusos. Hubo violaciones a los derechos humanos, pues, ¿no? Torturas, desapariciones. El poder militar usó sin límites en algunas zonas, pues, y eso dejó marcas muy dolorosas, sobre todo en las comunidades del interior. Sí. Fue muy fuerte. Y durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo en las campesinas indígenas, justamente el tema que estábamos abordando anteriormente, que me llegaste a comentar. Claro, sí. Fue una de las cosas más graves que pasaron en ese gobierno. Muchas mujeres fueron esterilizadas sin entender de lo que estaban haciendo. Pues, ¿no? En algunos sitios pues, eran analfabetas. Otros hablaban español, pero se les hicieron firmar papeles sin explicarles. Pues. Fue una violación terrible a sus derechos. Hasta hoy, esas mujeres se siguen sufriendo. Pues, ¿no? Siguen sufriendo por las consecuencias físicas, ¿no? Y emocionales de eso. Y lo más indignante que se hizo de forma sistemática, como si su vida no valiera. Claro. Bueno, entonces también me puedes comentar, ¿conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Esas revistas, los diarios chichas, ¿te acuerdas? Claro, sí, claro. Claro, en esa parte se vio en algunos canales y periódicos, ¿no? Cómo empezaban a hablar sobre el gobierno. Después se supo de que se les pagaba con dinero del Estado a través de este personaje, claro, Vladimiro Montesinos. Se compraban periodistas, se ocultaba información y se atacaba a los opositores. La libertad de prensa prácticamente desapareció. Y lo peor es que mucha gente no se daba cuenta en ese momento, porque todo estaba muy controlado. Sí, fue un tema muy... Ay. Finalmente, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída de Alberto Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo en el país? ¿Recuerdas en alguna controversia o algún, se puede decir? Ah, claro, eso sí, fue un tema muy sonado, ¿no? Lo que desencadenó su caída fueron los famosos Vladivideos. Esos videos donde se veía a Montesinos, ¿no? Entregando dinero a los políticos para comprarlos. Fue un escandalazo, ¿no? Que se repercutió en las noticias, en los periódicos. Entonces recuerdo que todo el país estaba indignado. Entonces Fujimori renunció desde Japón porque él estaba allá, por fax encima. Y eso fue el final, pues, ¿no? Después vino una etapa de transición democrática, pero también de mucha desconfianza en los políticos. Nos dimos cuenta de cuánta corrupción había detrás del poder. Sí, fue una época muy difícil el primer gobierno de Fujimori. Bueno, gracias Elizabeth. Eso sería todo. Agradezco. Gracias.